Un feliz sábado, hermanos. Espero que este día podamos disfrutar juntos de este culto que vamos a ver a continuación. Una vez más, un sábado más, nos encontramos a través de este medio y vamos a disfrutar de este momento. Para eso vamos a tener una parte especial a cargo de Victoria Lisegui y Gisela Canseco. Luego también tendremos la historia para niños, que va a estar a cargo de Andrea Regalado, y también la oración a cargo de Lucila Aguiar. En este día, en este sábado, nos va a acompañar el hermano Andrés Acosta en el sermón. Bueno, dispongámonos todos a poder disfrutar de este culto, a poder reencontrarnos con nuestro Dios y poder estudiar su palabra. Bajo sus alas seguro
Feliz sábado para toda la familia y en especial para los más pequeños de casa. Hoy vamos a leer la historia de Zaqueo que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del 1 al 10. Resulta que Zaqueo era una persona que cobraba impuestos. Y saben que Zaqueo a veces cobraba de más los impuestos. Entonces la gente no lo quería mucho. Pero un día Zaqueo se enteró de Jesús y sabía que iba a entrar a Jericó. Así que Zaqueo fue corriendo a verlo, pero resulta que Zaqueo era un poco pequeño de estatura. La multitud no lo dejaba ver a Jesús, pero eso no le impidió a Zaqueo tener ese encuentro con Jesús. ¿Saben lo que hizo? Vio que había cerca un árbol de sicómoro y trepó por ese árbol y dijo, acá lo voy a ver. Cuando Jesús pase, yo lo voy a poder ver. Y fue así. Cuando Jesús pasó cerca de ese árbol, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende deprisa porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Grata fue esa noticia para Zaqueo, se bajó rápido del árbol y fue con mucha felicidad a su casa y a preparar todo para ese encuentro con Jesús. Dice la Biblia también que cuando las personas vieron que Jesús entraba a la casa de Zaqueo, empezaron a murmurar y a decir, ¿cómo Jesús va a entrar a la casa de este pecador? Resulta que después, cuando Jesús estaba comiendo con Zaqueo, dice la Biblia que Zaqueo le dijo, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. O sea que Zaqueo, con ese encuentro que tuvo con Jesús, se arrepintió de lo que había hecho y devolvió a los pobres lo que él les había sacado anteriormente. Fíjense qué maravilloso que es Dios. Ese problema que tenía Zaqueo solo lo pudo solucionar con la ayuda de Jesús. Y lo mismo nos pasa en nuestras vidas. Puede ser que vos o yo o cualquiera que nos están viendo tengamos algo que tal vez nos estamos arrepintiendo. Nunca dudes que Jesús puede hacer ese milagro. Y más allá que la gente pueda hablar y pueda decir muchas cosas, Jesús vino acá, dice la Biblia, a salvar lo que se había perdido. Así que vayamos siempre a los pies de Jesús a contar lo que nosotros querramos contarle, porque Él es el único que nos da la salvación. Que tengas un lindo sábado. Chao. Muy feliz sábado, hermano. Te invito a que cerremos nuestros ojos para hablar con Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en primer lugar por habernos regalado un hermoso sábado para pasar en tu compañía. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda abrir nuestros corazones para que en esta mañana humildemente podamos escuchar el mensaje que tenés para nosotros. Señor, te quiero pedir que bendigas a cada una de las familias que esté pasando necesidades, que vos sabés cuáles son, y que también bendigas a todas las personas que estén escuchando este culto. Quédate con nosotros, Señor, te lo pido solo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto poder acompañarlos en la mañana de hoy o bien en el momento que decían ver esta meditación. Como bien ustedes saben, siempre la incógnita de que va a predicar es de qué tema habla, ¿no es cierto? Hemos venido hablando diferentes tipos de temas a lo largo de estos tiempos. La mayoría relacionado, ¿no es cierto?, con esto de estar encerrados y de vivir la cuarentena. Y bueno, en estos momentos, ya por lo menos en lo que es en nuestra zona, creo que estamos un poquito más distendidos y relajados porque, bueno, podemos salir de nuestras casas y
y hacer algunos mandados o hacer algunas cosas, trámites que por ahí, por el encierro no podíamos hacer. Haciendo un poco de retrospectiva, me acuerdo que hablamos un poco de lo que era la perseverancia hace más ya de un mes, cuando esto todavía estábamos atravesando esta cuarentena. Hablamos también, recibimos de parte de nuestros hermanos, ¿cierto?, algunos consejos de cómo poder llevar adelante esta situación, de cómo aprovechar el tiempo en el cual estamos en casa, de cómo poder planificar, ¿no es cierto?, no solo a corto o a mediano plazo, sino también para la eternidad. Vimos también cómo podemos aprovechar el tiempo, cómo surgió esto de la cuarentena también en la Biblia, que también hay ejemplos claros que se registran en ella, y de bueno como también nosotros podemos aprovechar este tiempo de estar en casa para crecer en Jesús, para alimentarnos un poco más de sus enseñanzas, de la Biblia, y cómo aprovechar este tiempo para fortalecer nuestra relación personal. Vimos también cómo a través de estar en casa también podemos ser parte de una contención, podemos hablar a través de mensajes, de videollamadas, de los medios de comunicación que tengamos con otras personas, y ver si están pasando por algún momento de necesidad, tratar de comunicarnos con otros hermanos que sí tenían la posibilidad de salir para que puedan ayudar, y de cómo en esta familia, Señor, en esta familia que es la iglesia, podemos tener una red de contención, podemos comunicarnos entre nuestros hermanos, entre todos nuestros hermanos, para ver cuál es su situación y así poder ayudarlo de alguna u otra manera. Sin embargo, quería volver a tocar un tema que hablamos hace ya un tiempito, ¿sí? que es algo que me llama la atención, porque es algo que creo que a nosotros nos ha tocado un poco en lo personal, que es en la perseverancia, ¿no es cierto? A pesar de que, como bien les decía, tenemos hoy en día un poco más de libertades que las que teníamos hace un tiempo, en otros lugares dentro de nuestro mismo país no es así. Hay personas que volvieron a la etapa 1, ¿no es cierto? O sea, que volvieron al encierro por completo, y que bueno, no es fácil sobrellevar esta situación. Y por otro lado, para nosotros, que también tal vez estamos un poquito más adelantados y estamos aprovechando de otras libertades, nos viene también, creo que nos viene bien recordar, para que podamos mantenernos en esto de lo que es la perseverancia. La Biblia tiene muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero también en el diccionario podemos encontrar una definición clara, ¿sí? Perseverancia, viene del latín, acción y efecto de perseverar. Ya lo vamos a ver después de qué se trata. Y ahí abajo, después en una de las definiciones de perseverancia, podemos ver que dice también perseverancia final. Esto es del diccionario de la RAE, por supuesto. Y dice constancia en la virtud y mantener la gracia hasta la muerte. Díganme si este no es una definición de lo que es Cristo para nosotros. Es un ejemplo de lo que es la constancia en la virtud y de mantenerse en la gracia hasta la muerte. Vimos que la primera definición decía acción y efecto de perseverar. Perseverar entonces significa mantenerse constante
en la prosecución de lo comenzado hubo opinión. ¿Sí? Nosotros, creo que los cristianos es una palabra que tenemos bastante en claro. Pero mi pregunta entonces es, ¿estamos siendo perseverantes? ¿Cómo estamos actuando entre la corriente ante estas situaciones? Ya sabemos que nosotros ahora estamos en una etapa un poquito más avanzada, creo, la mayoría de nosotros. Tal vez lo estamos haciendo bien, pero de alguna forma también me pregunto cómo deberíamos hacerlo. Y si seguimos los consejos que hemos estado recibiendo de nuestros hermanos, ¿sí? Hemos estado recibiendo muy lindos consejos acerca de cómo afrontar esta situación y de cómo hacerlo con la ayuda de la Biblia y de Dios, por supuesto. Para contestarlos esto último que les preguntaba, tal vez las primeras dos preguntas de si estamos siendo perseverantes y cómo lo estamos haciendo es algo personal. Pero también pregunté cómo deberíamos serlo. Tal vez lo estamos haciendo muy bien y les felicito. Pero ¿cómo deberíamos serlo? ¿O cómo podríamos hacer para mejorar esa perseverancia? Y sabemos que necesitamos una vara para medir eso. Y sabemos que nuestra única vara para medirnos es Jesucristo. Entonces, entrando un poco más hacia el tema principal, que es Cristo, por supuesto, Él andaba conforme al Espíritu y a la ley. De hecho, como sabemos, Él era ambas. Y entonces, teniendo eso en mente, ¿no es cierto?, de cómo podríamos ser para mejorar, debemos mirar a Cristo. Para ello vamos a leer algunos textos bíblicos y quería pedir a algunos hermanos de iglesias que me ayudaran también en la lectura. Así que, bueno, le voy a pedir a una hermana que lea Romanos 8, 2 y 9. Leo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2 y 9. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Muy bien, esto que leímos recién es muy importante. En el versículo 2 de Romanos afirma, porque la ley del Espíritu entonces que da vida en Cristo Jesús. ¿Sí? La ley da vida en Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con la perseverancia? Pues mucho, porque nosotros basamos nuestra perseverancia conforme a lo que nos inspira o a lo que nos lleva a ser perseverantes. Y debiera llevarnos a ser perseverantes la ley de Dios, ¿no es cierto? Y el versículo 9 dice algo muy lindo también. Dice que nosotros vivimos según el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo según el Espíritu? ¿Sentimos que estamos viviendo según el Espíritu? También eso es algo que debemos tratar de responder por nosotros mismos. Muy bien, esto me lleva a otro pensamiento ahora, ¿no es cierto? Hablamos de la perseverancia y cómo podemos ser perseverantes en Cristo a través de lo que conocemos. Pero fíjense lo que dice Isaías 26:3 y ahora también que le quería pedir la ayuda a un hermano de iglesia para leer este texto. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Me encanta este versículo. Me encanta porque podemos ver dos atributos de Cristo. Primero y principal la paz que Él nos puede ofrecer, completamente distinta a lo que podemos llegar a sentir aquí en la tierra. Y en segundo lugar, que hay un condicionante para que esto suceda. Dice que Él nos guardará en perfecta paz si perseveramos en su pensamiento.
No es fácil hacer esto. Pero lo que me gusta también de este texto es que esto se basa de una relación, ¿no es cierto? Y para que una relación tenga éxito, los dos tenemos que hacer partes. Y Él promete darnos una paz, pero promete hacerlo si nosotros perseveramos en sus pensamientos, ¿sí? Entonces nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y hablar esto de la perseverancia, hablando un poco de la perseverancia, me recuerda también a una palabra muy parecida a la perseverancia. De hecho, es muy parecida a las dos, a lo que habla el versículo, a paz y a perseverancia, que es paciencia, ¿sí? Y en el diccionario podemos ver la definición de paciencia, que dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, capacidad de saber esperar algo que se desea mucho, ¿sí? Es algo que se desea mucho, pero que debemos tratar de no alterarnos en mal manera, ¿no es cierto? De no vivir ansiosos, ¿sí? Pero como tantas cosas que pasan en el mundo, sabemos que esto no sobreabunda. Sabemos que la paciencia hoy en día es algo que no todas las personas poseen. Y esto me recuerda a dos historias. La primera historia habla acerca de una pareja, ¿sí? Que eran novios, que llevaban ya un tiempo de novios y que bueno, la novia estaba esperando, ¿no es cierto?, ese momento en el que el novio le diera ese paso, ¿no es cierto? Y bueno, como ellos justo se habían puesto de novio en las festividades de Navidad, hacia fin de año, el novio es invitado a la casa de ella por parte del padre a pasar las fiestas ahí. Y bueno, la novia esperaba, ¿no es cierto?, que en esa Navidad el regalo más preciado que podría recibir en ese momento fuera el compromiso. Y nota que dice la historia que llegaron, ¿no es cierto?, y cenaron juntos ahí en familia, con la familia de ella. Y que bueno, llegado el momento de los regalos, el novio saca una caja grande, aproximadamente de este tamaño. Y la novia no le gustó mucho, pero seguía teniendo la esperanza de que tal vez ahí adentro podría encontrar el regalo que tanto quería. Entonces lo abre y, oh casualidad, ve una caja de bombones, ¿no es cierto? Los bombones, ¿no es cierto?, que creo que a muchos, por no decir a totalidad de todos nosotros nos gusta, ¿sí? Por su dulzura, por su sabor, porque realmente es rico al paladar. Pero el paladar de esta chica, de esta joven, no le fue tan dulce y no le fue para nada rico tampoco. Pero empezó a comer uno o dos para ver si encontraba y a revolver la caja. Y una vez que terminó de revolver la caja, estaba tan enfurecida porque no había encontrado el regalo que tanto esperaba, que tiró la caja hacia una chimenea que se encontraba ahí al lado, ¿sí? Y al ver esto, el novio quedó sorprendido, ¿sí? Porque se conocían hace tiempo y ahí era la primera vez que la novia tenía esta reacción. Y el novio le dice, ¿qué pasa? Y ella le dice, no puedo creer que después de tanto tiempo me sigas regalando esto y no lo que yo esperaba, ¿sí? Y el novio le dice, ¿esperabas esto? Y saca del bolsillo, ¿no es cierto?, una caja con el anillo. Y le dice, si tan solo hubiera esperado un poco más, ¿sí? No sabemos cómo continúa la historia, ¿sí? Pero nos enseña que tenemos que ser perseverantes y que tenemos que tener paciencia para aquello que anhelamos. La otra historia que me recuerda es acerca de un hombre, ¿no es cierto?, un hombre rico, que tenía a cargo a un empleado. Tenía a cargo a muchos empleados en realidad.
pero había un empleado, ¿no es cierto?, con el que él tenía afecto y eran constructores. Entonces, este hombre, el constructor, decide retirarse, ¿sí? Y le dice, y va y habla con el patrón, le dice, mirá, me encantó trabajar con vos, pero decidí retirarme. Y el patrón le dice, bueno, pero antes de irte, quiero que me hagas un último favor más, quiero que construyas una casa para alguien que es especial para mí. Y el constructor estaba realmente cansado porque realmente sentía que había entregado todo de sí. Y honestamente también estaba un poquito dolido con su jefe porque sentía que no le había dado todo lo que él pedía. Y entonces decide hacerle este último favor al jefe. Pero en esta construcción él no le entregó tanto amor como solía hacerlo, no le entregó toda su capacidad, no le entregó el 100% de su esfuerzo. Hizo una casa, ¿sí? Pero que él sabía que no estaba del todo conforme con lo que había hecho. Y una vez terminado y cumplido el plazo de entrega, va y habla con el jefe y le dice, acá te tengo la casa que me pediste, ahora déjame ir en paz. Y el jefe, ¿no es cierto?, este hombre rico agarra, saca de su cajón un juego de llaves y le dice, esa casa era para vos. Qué sorpresa la de este hombre saber que el regalo que le quería dar el jefe era lo mejor porque él sabía cómo la manera y la forma en la que trabajaba. Sin embargo, al no haber entregado lo mejor de sí, al no haber sido paciente con su trabajo, recibió algo de menor calidad. Ahora, lo que también nos enseña el tema de la paciencia es que tenemos que tener paciencia no solo con nuestros prójimos y con nuestros seres de alrededor, no solo con nuestras personas. Debemos ser perseverantes en nuestro trabajo para aquellos que trabajan. Debemos ser perseverantes en el estudio para aquellos que estudian. Debemos ser perseverantes en cualquier oficio que tengamos y necesitamos ser pacientes también en ello. No importa si es un médico dedicado al área de la investigación, no importa si es un mecánico náutico o de aeronaves o automotriz. Lo importante es que haga su trabajo con paciencia, ¿sí? La paciencia también es uno de los frutos del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22. Que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Sí? La paciencia está también muy relacionado con lo que es la mansedumbre y el dominio propio. ¿Sí? Para tener estas cosas debemos ser pacientes. Y hablando de paciencia, también podemos encontrar en 2 de Pedro un texto muy espectacular y muy hermoso. Pedro, ¿no es cierto?, que como bien sabemos la paciencia no era una de sus grandes virtudes, pero que por la gracia del Señor había sido completamente transformado. Ahora bien, le voy a pedir la colaboración a una hermana también en la iglesia para que me acompañe a buscar este versículo de 2 de Pedro 1, 5 al 8. Leo en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este texto es muy rico y habla de muchas cosas. Y de cómo tener paciencia y perseverancia desencadenan otros valores que un cristiano debe tener. ¿Sí? Repito, en la Biblia hay innumerables ejemplos acerca de la paciencia y la perseverancia. Ahí mismo leímos de Pedro, que en su llamamiento no tenía ese tipo de carácter, pero que ahora lo poseía. Y con Jesús no solo él tenía ese comportamiento, también estaban Santiago y Juan. Juan, que era el discípulo amado, y sus hermanos eran conocidos como los hijos del trueno. Imagínense qué carácter, qué personalidad tenían estos hermanos que le decían el hijo del trueno. En Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56 podemos leer lo siguiente. Leo en mi versión, la Biblia de Dios habla hoy. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueran a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y luego se fueron a otra aldea. ¿Sí? Este era el carácter que tenían estos dos hermanos. Estos dos hermanos que luego Santiago fue muerto, fue martirizado por predicar el Evangelio. Y aquel Juan, cuyo nombre lleva un libro de la Biblia, y también fue autor del último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos en el capítulo 14, versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, que practicando nuestra paciencia podamos ser llamados santos, podamos seguir guardando los mandamientos y practicar con acciones nuestra fe en Él.